visitas también que están con nosotros. Esta tarde quiero que reflexionemos acerca del versículo que acabamos de leer. No sé si se recuerdan, Hebreos capítulo 10, versículo 22. Hebreos capítulo 10, versículo 22. El tema de esta tarde, ¿cierto? Ya, como dice ahí, es acercándonos a Dios. 4 condiciones, acercándonos a Dios. 4 condiciones. El autor de Hebreos dice, como conclusión quizás ahí, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Quiero que entendamos este versículo, quizás resumen muchas cosas, pero yo quiero que tratar de entender a qué se refiere el autor de Hebreos, diciéndonos que nos acerquemos. Acercarse a Dios, hermanos, es lo mejor. Deberíamos hacerlo, ¿cierto? Sin embargo, tenemos que entender que a lo mejor para los judíos, a quien se escribe la carta, el entendimiento de esto es diferente a lo que nosotros entendemos hoy, ya más de 2000 años que han pasado. ¿Cómo entendían los judíos el acercarse a Dios? Parece una invitación sencilla, pero vamos a notar, hermanos, que quizás no era tan así para muchos de ellos. Les recuerdo que la epístola de los Hebreos es una epístola escrita esencialmente ¿a quién? A judíos. Y muchos de ellos estaban en peligro de abandonar la fe. Por eso es que vemos versículos que en el día de hoy producen cierta controversia. Por ejemplo, en capítulo 2, versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y ahí algunos dicen que no se pierde la salvación, tenemos que cuidarla. Es una carta de advertencia esencialmente a creyentes que ya eran salvos, pero que tenían el peligro de abandonar la fe, volviendo a la religión del judaísmo, con todos sus rituales. Así, por ejemplo, también vemos en el capítulo 3, vemos versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros con corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y así sucesivamente en el capítulo 5, versículo 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho, miren, tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que volvamos a enseñar otra vez las cosas básicas de la fe. Y así el autor sigue escribiendo, hermano, y va a hacer una tremenda exposición. Algunos escritores y comentaristas dicen que Hebreos es el 5.º evangelio. Interesante. Un 5.º evangelio que nos habla de qué cosa? De la superioridad de Cristo. Por eso que encontramos tantas palabras como superior, mejor, una vez y para siempre. Pero ¿a qué se refiere, hermanos, el autor de Hebreos, volviendo un poquito al capítulo 11, ¿cierto? Con esto de acerquémonos a Dios. Antes de seguir, ¿qué le parece si tenemos otro momento de oración para que pidamos dirección al Señor? Señor, te damos gracias por esta tarde, te doy gracias por los hermanos que se han congregado también en esta hora. Ayúdanos, Señor, en conjunto a ver qué es lo que enseña tu palabra, Señor. No queremos que el predicador hable, sino que tu palabra sea expuesta y ella diga lo que tiene que decir, porque eres tú hablando aquí, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender estas 4 condiciones. Son condiciones sencillas, pero que involucran muchos aspectos, Señor. Ayúdanos a entenderlo y también asimilarlo en esta tarde también. En el nombre de Jesús. Amén. En primer lugar, entonces, si una epístola escrita a los hebreos, tenemos que saber a qué se refiere. ¿Qué escuchó el hebreo cuando el autor de Hebreos dice, acérquense a Dios? Acompáñenme, por favor, a Éxodo 19. Éxodo 19. Y veamos un poquito del contexto del judío. ¿Qué pensaba el judío? ¿Cuál era su entendimiento en esto? Y eso tiene que ver justamente con todo lo que sucedía en el Antiguo Testamento. Éxodo 19, 12. Fíjense cómo y qué se señala con respecto al acercarse a Dios. Dice el 19, capítulo 19, versículo 12, ¿cierto? Dios dando instrucciones a Moisés, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis
sus límites, cualquiera que tocar el monte, de seguro, y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo. Mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos, ¿qué cosa? Estragos. Entendamos un poquito. El autor de Hebreos dice, acérquense a Dios. Pero el judío tiene conceptos un poquito diferentes al occidental. ¿Sabía que en el Antiguo Testamento acercarse a Dios era fácil? No era fácil. Ya notamos aquí un pasaje. Saltémonos por favor a Levítico capítulo 10. Levítico capítulo 10. Aquí hay dos adoradores que quieren acercarse a Dios, pero ellos tienen su propio estilo para acercarse a Dios. Nadab y Abiú. No sé si eran teólogos, estudiantes de instituto, no sé. Pero ellos tienen una manera especial. Ellos quieren ir según su forma. Miren lo que sucede. Dice Levítico 10:1, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, hijos del pastor, hijos del sacerdote, tomaron cada uno incensario y pusieron en ello fuego sobre el cual pusieron incienso. Y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. ¿Qué sucedió? Versículo 2. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Ellos quisieron ir a Dios, quisieron entregar una adoración a su manera, quizás sí. ¿Qué les pasó? Murieron, porque ofrecieron fuego extraño. Saltémonos por favor a Samuel capítulo 6, segunda de Samuel capítulo 6, un pasaje en donde se relata, ¿cierto?, el traslado del arca del Señor. Y sucede algo especial ahí, en Samuel capítulo 6. La idea era trasladar esta arca, ¿cierto?, a la ciudad de David, como dice el contexto. Y en el camino, segunda de Samuel 6, capítulo 6, segunda de Samuel capítulo 6, versículos 6 y 7. 6 y 7. Quieren trasladar el arca de Jehová, ¿cierto?, a la ciudad de David, como dice el contexto. Parten de Baalá, que era una región que quedaba en Judá, ¿cierto? Antes de llegar a la ciudad de David pasan por otros lugares. Y en el proceso de llevar ese arca sucede algo. Miren lo que dice el versículo 6. Dice ahí el autor, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa, ponga atención en este nombre, Usa, extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo. ¿Por qué razón? Porque los bueyes tropezaban y se iba a caer el arca. Mira lo que sucedió el 7. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí, Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. ¿Saben qué? Lo extraño es que Usa tenía una buena intención. Se estaba cayendo el arca. ¿Cómo nadie lo afirma? Fue ella firmó el arca. Pero ¿cómo fue premiada su buena intención? Murió, hermano. Entonces, ¿qué pasa en hebreo? Volvamos a hebreo, por favor. Quiero que piense usted, ¿qué piensa el hebreo cuando le dice, acérquese a Dios? ¿Qué está pensando el creyente? Bueno, por un lado, la epístola es escrita a los hebreos, pero pensemos en un judío que se le dice, acércate a Dios. Podría pensar el judío, se me está pidiendo algo peligroso. ¿Qué me acerca a Dios así nomás? ¿Acaso el autor de Hebreos no tiene idea que Dios es un Dios santo y que no todos pueden estar en su presencia? ¿Cómo es posible? Sin embargo, hermanos, el autor de Hebreos evidentemente está basado en un sacrificio superior que Cristo logró. Por eso el versículo 19 en adelante, usted me acompaña con su vista, mire lo que dice. Dice el autor de Hebreos, no podemos acercarnos a Dios,
porque Cristo nos abrió el nuevo camino. Dice el 19, así que hermanos, fíjense, escribiendo a quién, obviamente a los judíos creyentes, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Entonces, ahora que está este nuevo camino, acerquémonos. No se trata simplemente de acercarnos simplemente por cualquier camino. No. Y yo podría preguntar, ¿acaso la ira de Dios ya terminó con Cristo? La ira de Dios se revelaba en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Cualquiera que quería ir a la presencia de Dios sin obedecer los conductos regulares que Dios estableció. Por eso vemos todo ese sistema sacerdotal. El sacerdote era el único que podía ir a la presencia de Dios, al lugar santísimo. Pero Cristo nos abrió un nuevo camino. ¿Quiénes pueden ir al Padre ahora? Todos. ¿A través de quién? De Jesucristo. Todos a través de Jesucristo. Sin embargo, hermanos, nosotros no debemos olvidarnos. Cristo nos abrió un nuevo camino, pero sin Cristo la ira de Dios igual va a llegar. ¿Cómo dice Juan 3:36? Un pasaje que se repite mucho en ese libro, Juan, creer en Cristo. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, o que está creyendo en el Hijo. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino, ¿qué cosa está sobre él? La ira de Dios todavía está patente, hermano. Todavía está patente. Si rechazamos a Cristo, si el hombre rechaza a Cristo, la ira de Dios va a estar sobre él. De eso el versículo dice, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El verbo estar es un presente indicativo. ¿Qué señala eso? Que la ira de Dios está ahora con todos aquellos que no toman en cuenta el sacrificio de Cristo. Ahora, entendiendo un poquito esta introducción, ¿cierto? Hoy tenemos nuestro versículo, acerquémonos, ¿cierto? Con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Fíjense que hay 4 cosas que pide el autor de Hebreos para acercarse a Dios. Y vamos a verlas, las 4, ¿cierto? Acerquémonos, ya entendemos qué significa eso. Acercarse es un acto físico, demanda una acción. Hay que hacerlo. La fe no es estática, hermano. Demanda, como dije, una acción. Pero, ¿cuál es el primer punto? ¿Qué es lo que primero es lo que vemos aquí, ¿cierto? En cuanto a lo que se pide. Acerquémonos con, ¿cómo dice su Biblia? Corazón sincero. Hermanos, corazones sinceros. Nosotros vivimos en una era de hipocresía. Vivimos en una era del doble estándar. Todos ocultamos a veces, la gente, este mundo oculta lo que realmente es. No muestra la verdad de la cara. Pero Dios dice, así no sirve. Tienes que acercarte con corazón sincero. Eso nos recuerda al mueblista. ¿Qué es el mueblista para cubrir sus pifias en su trabajo? Sincera. Porque ellos ocupan la cera para tapar los hoyitos. Y no se nota porque después con un barniz. Pero el autor de Hebreos dice, así no. Vengan a Dios, acérquense tal como están. A veces la gente se acerca a la iglesia por motivos deshonestos. Hay un falso pietismo. Cuando Constantino llega al poder en el Imperio Romano, él dice, ahora el cristianismo es la religión oficial del Estado. Después de 300 años de persecución, hermano, ¿quién quiere estar en la iglesia? Dígame usted. Todos querían estar en la iglesia. Pero muchos fueron a la iglesia de aquellos días por simplemente buscar un puesto, ¿cierto? Un puesto clerical para ganar los beneficios que después se obtenían por tener un puesto eclesiástico. No había honestidad. En el día de hoy a veces la gente se acerca a la iglesia no por motivos sinceros. Ahora, acercarse a Dios es peligroso. Si yo voy a ir con malas intenciones,
y con hipocresía a la larga voy a salir perdiendo. Porque puedo engañar a los hermanos, podemos engañarnos entre nosotros, pero a Dios no vamos a engañar. Por eso el autor dice, acerquémonos con corazón sincero. No se trata, hermanos, de tener un corazón perfecto, nadie lo tiene, a pesar de que la Biblia habla de que somos perfectos, pero eso se refiere a nuestra posición en Cristo. No se trata, como dije, de ser perfectos, se trata de ir como somos, sabiendo que estamos bajo la ira de Dios, pero a la vez entendiendo que Cristo es nuestra perfección. ¿Qué es lo segundo que pide el autor de Hebreos? Si lo primero es acérquense con corazón sincero, lo segundo, ¿cómo dice su Biblia? En plena certidumbre de fe. Otro problema, en plena certidumbre de fe. Erasmo de Rotterdam fue también un reformador, aunque igual, podría decir católico también en cierto sentido, pero que abrazó la reforma. Erasmo de Rotterdam fue el que compiló el texto griego del Nuevo Testamento, que de ahí vienen todas nuestras versiones. De hecho, Reina Valera, su Biblia, está traducida del texto en griego, ¿cierto? O el texto recepto que se conoce, que hizo Erasmo de Rotterdam. Mire la intención de Erasmo de Rotterdam al hacer ese tremendo trabajo. Cito literalmente lo que él escribió. ¿Cuál era su intención al hacerlo? Miren, mi deseo es que todas las doncellas leyeran el Evangelio, leyeran las epístolas paulinas, que el Nuevo Testamento estuviera traducido a la lengua de todos los pueblos, para que no solamente pudiera ser leído y comprendido por los escoceses o irlandeses, sino también por los turcos y los sarracenos, de modo que el campesino que empuña su arado cantara para sus adentros algo de su contenido, que el tejedor lo tarareara al ritmo de su lanzadera, y que el caminante sintiera que el camino se hace más corto con sus relatos. ¿En qué estaba pensando Rotterdam cuando quiso traducir, o en este caso compilar el texto para que se tradujera, para que lo leyeran solamente los obispos? No, hasta los campesinos, las doncellas. ¿Qué son las doncellas? Un término que ya no se usa. Las jóvenes, las señoritas. Tyndale, otro reformador, ¿cierto? Cuando está conversando con un clérigo católico, el clérigo católico le dijo, más vale estar sin el Papa, ¿cierto? Sin la benevolencia del Papa, que sin la de Dios. ¿Saben qué les contestó Tyndale? Si Dios me da vida unos cuantos años, otro reformador, Tyndale, haré que un muchacho que empuja el arado sepa más de las escritoras que tú, le dijo al teólogo católico. ¿Cuál era la intención de los reformadores, hermano? Que la gente volviera a las fuentes. Ahí viene una frase latina, ad fontes, que significa volver a las fuentes. ¿Cuál es la fuente? La Biblia, las escrituras, hermano. Qué lamentable que a veces, no sé si Rotterdam y Tyndale volvieran por la cámara del tiempo, no existe la cámara del tiempo, y vieran lo que hacen las doncellas a veces, los campesinos, a la cual se pondrían tristes. Porque la intención de ella era que la Biblia llegara a todos, que todas las pudieran leer. Vivimos en una era menos de relatividad. Uno le pregunta a las personas, ¿qué piensas tú de esto? No sé. Esa es la respuesta. No sé. Ambigüedad. Plena certidumbre de fe. Incluso hay ministerios en el día de hoy que se dedican a misiones, por ejemplo. Y yo a veces escribo y pregunto, ¿me puede mandar por favor la declaración doctrinal? ¿Sabes cuál es la respuesta a veces? No tenemos declaración doctrinal. Un autor, Mackay, dijo, el mundo de hoy, la pasión de hoy, evangélica, se escribe con esta frase: pasión sin reflexión es fanatismo en acción. En el día de hoy tenemos muchos fanáticos de la fe. Miren, pasión sin reflexión es fanatismo en acción.
A veces cuando nosotros conversamos con gente que se dedica a estos aspectos, a estas áreas, misiones por ejemplo, estudiemos las misiones, estudiemos el Evangelio, la doctrina del Evangelio. ¿La doctrina? ¿Y para qué no te da doctrina? ¿No es que hay tanta gente muriendo sin Cristo? No hay a veces un ánimo de estudiar la teología del Evangelio. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo, hermano, relativo. Pero el autor de Hebreos dice, acerquémonos, en primer lugar, ¿cómo? Con corazón sincero. Pero y segundo, ¿qué dice? En plena certidumbre de fe. El apóstol Pablo dijo a Timoteo, en 2 Timoteo 3, 14 y 15, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. La Biblia de las Américas lo traduce, tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Hermano, ¿usted está convencido de lo que cree? ¿O hay dudas? ¿Está realmente convencido? ¿Tiene convicciones en cuanto a quién es Cristo? El autor de Hebreos está pidiendo eso a los creyentes judíos. Acérquense, primero con corazón sincero, pero en plena certidumbre de fe. La segunda parte, plena certidumbre, tiene que ver con justamente saber qué se cree. Pero dice certidumbre de fe. En el contexto, hermano de Hebreo, el versículo señala y apunta a la fe en Cristo. Porque la fe, esta palabrita fe, a veces en la Biblia se refiere a doctrina y a veces a la fe mía, a la que yo deposito en Cristo. Aquí en el contexto está hablando de Cristo y mi confianza en que su sacrificio es suficiente para mí. Pero recordemos, está escribiendo a judíos que llevan más de 2000 años con un sistema ritual, ¿cierto?, para ser aceptos ante Dios. A veces, cuando pensamos en hermanos pentecostales que han llevado como 80 años con iglesias pentecostales, a veces que cuando muchos de ellos quieren buscar una iglesia más bíblica, a veces tienen complicaciones. ¿Saben por qué? Porque arrastran una tradición de ritos a veces, o de formas de ver la vida cristiana. Imagínense para los judíos que ya más de 2000 años bajo un sistema ritualista, decirle basta Cristo nomás. Por eso que vemos en Hechos 15 que habían algunos que estaban diciendo, ustedes no pueden ser salvos, tienen que circuncidarse. No se trata de tener fe o de certidumbre de fe, ¿cierto?, algo ambiguo, no. Necesitamos afirmar nuestra fe en la doctrina. Por eso es que Pablo dice a Timoteo, ¿cierto?, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. El contexto entonces habla, hermanos, de tener fe en la suficiencia de Cristo. Cristo es suficiente. No necesito más cosas, necesito a Cristo, abrazar a Cristo, confiar en Cristo, creer en Cristo, seguir a Cristo. No necesito otros rituales. Ahora, el tercer punto, ¿cuál sería, hermanos? Acerquémonos con corazón sincero. Segundo, en plena certidumbre de fe. Y tercero, ¿cierto?, purificados los corazones de mala conciencia. Purificados los corazones de mala conciencia. Literalmente, el texto, ¿cierto?, original dice, habiendo sido rociados los corazones de conciencia malvada. Habiendo sido rociados. Lo voy a explicar ahí. Tisifone, Alecto y Megera. Tisifone, Alecto y Megera. 3 mujeres. En la mitología griega se definía a Tisifone, Alecto y Megera como la conciencia. No sé por qué se eligieron a mujeres para señalar la conciencia. Y Tisifone, Alecto y Megera persiguen a Orestes, que había matado a un hombre. Y hay una pintura en donde Orestes sale arrancando y hay 3 mujeres atrás ahí diciéndole con el dedo, mataste a ese hombre, mataste a ese hombre. La palabra es suneidesis o suneidesis. Interesante. Conciencia. La conciencia es como un tribunal interno. Habitualmente se dice que aparece el angelito blanco, pero bíblicamente no es tan así en realidad. El apóstol Pablo
da por sentado que todos los hombres tienen una ley interna en sus corazones. Romanos capítulo 2. Una ley que Dios puso ahí. Eso tiene que ver con la conciencia. Fíjense que el apóstol Pablo habla de la conciencia en Tito 1:15. Mira lo que dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. 1 Timoteo 1:19. Guardando la fe y la buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe, entre los cuales están Himeneo y Alejandro, a quienes se han entregado a Satanás para que no aprendan a blasfemar. No tenían buena conciencia, para nada. 1 Timoteo 4, mira lo que dice 1 Timoteo 4, 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, y hay que agregar ahí, coloque con lápiz enlace, no, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen, miren, cauterizada la conciencia. El término cauterizar está relacionado con el término médico también, ¿sí o no? ¿Qué pasa cuando se cauteriza algo? Se tapa, ¿cierto? Se cortará la hemorragia. Pero ¿qué pasa con la sensibilidad en esa área? Se pierde la sensibilidad. Llega un momento, hermano, en la decadencia del hombre natural, en que ya su conciencia es totalmente insensible. En la mañana nos acordamos de este caso, asesinato, ahí, ¿cierto? Hegel, creo que el apellido, o la señora, no recuerdo quién, pero hay una persona que murió. Y al parecer no hay conciencia. La conciencia del hombre ha sido cauterizada. Ese es un ejemplo solamente. Yo les mencioné otro ejemplo que sucedió en Victoria. El mismo caso. Un hombre mató a su mujer. Le había echado más sal a la comida. No tenía que ver con eso, pero es evidentemente que la conciencia en cierto punto que llega a cauterizarse y se pierde toda la sensibilidad. Pero aquí el autor de Hebreos dice: purificados los corazones de mala conciencia. ¿A qué se refiere el autor? Mire, leamos capítulo 9, por favor, proceda una hoja atrás. Capítulo 9 de Hebreos, del 6 al 10, para que entendamos a qué se refiere el autor de Hebreos con esto de tener purificada la conciencia. Miren, está comparando, hermanos, el sistema antiguo, ¿cierto? El sistema antiguo de acercarse a Dios y todo lo que tenía que ver con el sacerdocio, versus lo que nosotros hemos ganado con el Señor, con Cristo. Dice: así preparadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo para oficiar en el culto, pero en el segundo solo entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo. En Hebreos 9, 6 al 10. 7. Pero en el segundo solo entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia. Queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo, a la presencia de Dios mismo, ¿cierto?, aún no había sido revelado, en tanto que el primer tabernáculo permaneciese en pie. Lo cual, el tabernáculo, ¿cierto?, que se hizo ahí, es símbolo para el tiempo presente del autor de Hebreos, ¿cierto?, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden hacer o no hacía perfecto al que entregaba ese sacrificio en el Antiguo Testamento? Dice el 10, puesto que tiene que ver solo con, miren, comidas y bebidas y diversas aducciones y ordenanzas para el cuerpo, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas o hasta que viniera el nuevo camino. Y dice el autor ahí en el versículo 9, ¿cierto?, ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto.
Y el ejemplo más interesante de la historia es Martín Lutero. Martín Lutero buscaba, ¿qué cosa? Su propia justicia. Y se encerraba horas en internet viendo, no en internet, se encerraba horas orando y buscando justicia para sí mismo. Después de 5 horas salía y le venía un pensamiento indebido. ¿Y sabe qué pasaba con Lutero? Volvía a caer en la desesperación y volvía a la salita de castigo a estar otras horas ahí buscando ¿qué cosa? Justicia en sí mismo. ¿Justicia en qué cosa? Fíjense, en ritos, en rituales. Hasta que leyó Romanos, ¿cierto? Y entendió que el justo por la fe vivirá. ¿Pero la fe en quién? En quien realmente es justo. ¿Saben qué? Ahí Lutero descansó de su búsqueda de perfección, porque entendió que en nosotros, hermanos, no hay justicia. Necesitamos una justicia ajena a nosotros. Esa justicia es la de Cristo. Y esa es la que Dios me manda ahora a creer. Crean en esa justicia. Y Lutero, cuando entendió eso, abrazó a Cristo. Cristo es mi justicia, dijo el Padre. Yo les pregunto, ¿pasan por su mente pensamientos indebidos, hermano? Por supuesto. Gracias al Señor, que Cristo es nuestra justicia, ¿sí o no? Porque si buscáramos nosotros, no terminaríamos nunca. Entonces, 4 cosas, nos queda la última. Acerquémonos. ¿Cómo? Con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, saber qué es lo que creemos. En el día de hoy no se sabe a veces lo que se cree. Tercero, purificar los corazones de mala conciencia, una mala conciencia soteriológica. Buscar a Cristo y no creer en Cristo, ¿cierto? Que es nuestra justicia. Pero finalmente tenemos y lavados, ¿qué dice ahí? Los cuerpos con agua. ¿A qué se refiere esto? Y aquí quiero que pongan atención, es el último punto, porque quiero que entiendan algunas palabritas originales. Las palabras originales a veces son un poco molestas, no las entendemos. Pero miren lo que dijo Lutero, para que usted tenga un poquito conciencia de qué significaba para Lutero, por ejemplo, el idioma original de la Escritura. Él dijo en una ocasión: si los idiomas bíblicos no me hubieran convencido, fíjense, si los idiomas bíblicos original no me hubieran convencido respecto al verdadero significado de la palabra, probablemente aún sería un monje encarcelado, ¿cierto?, comprometido en predicar silenciosamente en la oscuridad de un claustro los errores romanistas. ¿Se da cuenta, hermano? Si los idiomas bíblicos no me hubieran convencido, hubiera seguido siendo un pagano, cura romano, enseñando los errores de Roma. A veces es bueno profundizar y entender a qué se refiere a veces esta palabra o esta palabra. El autor de Hebreos dice: y lavados los corazones con agua pura. La palabra, hermanos, lavados, es una palabrita interesante. Grábensela. Luo. Hay otra palabra para lavar, ¿cierto? O se señala para lavar, que es catarizo o cátaros. Catarizo es un verbo, cátaros es un adjetivo que señala algo que ya está limpio, ¿no? ¿Va poniendo atención? Luo es una palabra griega que señala, ¿cierto?, a que algo ha sido bañado completamente y está purificado. Cuando el autor de Hebreos en el punto anterior dice, mire, purificado los corazones, ocupa una palabra que se llama raptizo, que es como salpicar. Miren la cita de Salmo 51:7. David tiene conciencia de una diferencia aquí. Quizás él no lo sabe, pero inspirado por el Espíritu Santo, él va a decir, Salmo 51:7, ¿cuál es la primera palabra que usa? Purifícame. La misma palabra que usa el autor de Hebreos cuando dice purificados los corazones. Pero él dice purificado o purifícame con hisopo. ¿Qué es un hisopo? Es como cuando uno era como una especie como de digamos así, como de paño para
limpiar zonas puntuales. Y Él dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Pero mire lo que dice después, lávame, cataripso. Son dos palabras diferentes. Lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Saben qué? ¿En qué contexto está escribiendo esto David? Después que hizo algo muy lindo. Después que engañó, que cometió tremendo pecado, asesinato y adulterio. Y Él dice, entre todas las cosas que dice, crean en mí, un corazón. Pero Él está consciente que necesita lavarse. No solamente lavarse puntualmente, hermano, las manos, la cara. Necesita un baño total. Y en el Antiguo Testamento los sacerdotes, hermanos, antes de vestirse las ropas sacerdotales, tenían que bañarse todo, completo. Y después de eso, se ponían la ropa. Y entraban a trabajar, obviamente, en el sacerdocio. En el día de hoy hay mucha gente que se baña y se viste de cristiano. Pero no ha sido bañado, purificado por la palabra del Señor. No sé si me entienden. Ahora, mire qué interesante. Jesucristo en el Sermón del Monte dijo, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán. Yo la primera vez que leí este salmo, los limpios de corazón, se refiere a la gente buena, a la bonita María, no sé, los limpios de corazón. ¿Sabe cuál palabra usa ahí? Cátaros. Cátaros, ¿cierto? ¿Qué significa? Bienaventurados los que han sido limpiados por el Señor, los que han sido regenerados. No se trata de don Pablo, de doña Juanita, que tiene buen carácter, ¿cierto? Que es buena persona. No. Bienaventurados los limpios, los que han sido bañados con el baño de la regeneración. Miren lo que dice Juan 15. Juan 15, qué interesante lo que el Señor está explicando aquí. Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera. Es un pasaje muy conocido, hermano. Y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, Dios lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Para qué cosa? Para que lleve más fruto. Y miren lo que le dice a los discípulos. Ya vosotros estáis cátaros, purificados. ¿Por qué razón? ¿Por los rituales? No, mire, por la palabra que yo os he hablado. Apocalipsis 19:7. Juan está contando lo que pasa con la iglesia. La iglesia ya está de vuelta, ¿cierto? Viniendo con Cristo. Y qué interesante, Juan, el autor, relatando los últimos acontecimientos de la iglesia, va a decir, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, ¿cierto? Y su esposa, ¿quién es la esposa de Cristo? La iglesia. La esposa de Cristo se ha preparado. ¿Cómo se ha preparado? Y a ella se le ha, qué interesante, se le ha concedido que se vista ¿de qué cosa? De lino fino. ¿Y cómo es el lino fino? ¿Sabe qué palabra es esa? Cátaros. Es una iglesia regenerada. No hay cualquier persona en la iglesia. Cuando Pablo dice que la iglesia es la esposa de Cristo, no se refiere a la alianza. No es una alianza, pero tampoco se refiere a los centros bíblicos o a la iglesia bautista. Se refiere a todos los creyentes que han sido lavados por la sangre de Cristo, han sido regenerados por Él. Esos van a estar arriba. Mire, Juan 3, este es el último pasaje que, antes de concluir, Juan 13. Aquí hay un pasaje muy interesante. Antes de que Cristo, ¿cierto?, ya está aproximándose a ser entregado, Él se va a disponer a lavar los pies de los discípulos. Y entre ellos había alguien, Judas. Y mire qué interesante lo que va a decir Jesucristo. Juan 13, del 13 en adelante. Ponga atención, mire. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos
y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo lavatorio y comenzó a ¿qué cosa? A lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Ponme atención en esta parte. Entonces vino Simón Pedro y le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás ¿cuándo? Después. Pero no estaba entendiendo qué estaba haciendo Cristo con eso. ¿Por qué estás lavándome los pies? Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte. Cambió la actitud de Pedro, ¿no? Y le dijo Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y la cabeza. Cuando Jesús está diciendo y hablando de lavar, ocupa una palabrita que simplemente habla de lavarse algo local. Las manos, puede ser la cara. En este caso, ¿qué se estaba lavando? Los pies. Mira lo que dice el versículo 10. Jesús les dijo: el que está luo. ¿Qué era luo? Baño completo. Pero la traducción simplemente se traduce lavado, lavado, lavado. Pero en el original hay una distinción tremenda. El que está lavado o purificado o bañado completo no necesita sino lavarse los pies, en parte, algunas partes. Antiguamente no andaban en auto, andaban en sandalias. Entonces el caminar, ¿cómo queda los pies? Y Jesús dice: el que está lavado no necesita lavarse sino los pies, pues está todo, miren, cátaros, purificado. Pues está todo purificado. Y vosotros, miren, purificados estáis, o cátaros, que señala justamente a ser limpio, purificado, estáis, aunque no todos. ¿En qué estaba pensando Jesús? En Judas. No estaba Judas purificado. Se había lavado los pies ¿cuántas veces? Díganme ustedes. Todas estas veces. Se había lavado la cara un montón de veces. Pero no había sido bañado por el Señor y por la palabra. No había sido purificado. ¿Cómo somos salvos nosotros? Mire, este es el último versículo. Tito 3:5. Mire qué interesante. Tito va a decir algo ahí. Bueno, Pablo a Timoteo, ¿cierto? Capítulo 3:5. Del 4 quizás. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, lo primero que hizo es que nos salvó. Pero Pablo, ¿cómo nos salvó? A ver, explícame por favor. Nos salvó no por obras, ¿de qué cosa? Hermanos, no por rituales, no por un sistema de sacrificio, de hacer cosas, no. No por rituales, ni por la elaboración del pecado tampoco. Nos salvó, ¿cierto? No por obra de justicia que nosotros pudiéramos haber hecho, sino por su misericordia. Eso es lo que movió a Dios. Su misericordia, ¿cierto? Miren qué interesante. Por el lavamiento de la regeneración. ¿Y qué más? Y por la renovación en el Espíritu. Cuando Jesús conversa con Nicodemo, ¿qué le dice a Nicodemo? Es necesario cumplir las 4 leyes espirituales. Es necesario nacer de nuevo. Y menciona 2 cosas: de agua y ¿qué más? Vosotros estáis limpios por la palabra que yo he hablado, le dijo Jesús. 4 cosas. Acerquémonos con corazón sincero. Hasta ahí está todo fácil, ¿cierto? Cualquiera puede acercarse. Y a veces cuando yo observo estas campañas evangelísticas, vengan todos, y está bien. Todos deben venir. Pero notamos, hermanos, que si es sencillo este llamamiento de acercarnos a Dios, no cualquiera puede hacerlo. Con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, saber lo que tú crees. Saber en quién hemos creído.
Cuando los discípulos quieren abandonar a Jesús, ¡ay, dura es esta palabra, yo no la entiendo! ¿Quién la puede oír? Y Pedro dice, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna. Purificados los corazones de agua mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Conclusión, 3 opciones. Podemos acercarnos a Dios como usa. ¿Qué significa eso? No, yo tengo buena intención nomás, yo quiero asistir. No quiero comprometerme tanto, pero si hay que hacer algo en la iglesia, yo puedo ayudar. ¿Sabe cómo va a terminar? ¿Cómo usa? ¿Cómo terminó Usa que tenía buenas intenciones? Murió, hermano, matado por Dios. Podemos acercarnos como Usa, tenía buena intención, pero no nos va a servir la buena intención. Necesitamos una justicia que no tenemos, pero que está en ¿quién? En Cristo. Necesitamos a Cristo. Podemos acercarnos como Nadab y Abiú. ¿Qué me van a enseñar ustedes si yo estudié teología 5 años aquí en ese instituto, en el seminario? Yo sé mi manera de acercarme a Dios. ¿Cómo se llamaba la teología de ellos? Fuego extraño. ¿Cómo terminaron? Sepultados, muertos por Dios. Tenemos 2 opciones. Acercarnos a Dios como Usa, no, yo tengo buenas intenciones nomás. Acercarme como Nadab y Abiú, a mi manera. Yo tengo mi propia teología. No, yo creo esto. En la iglesia se enseña eso, pero yo creo esto en realidad. Eso fue Nadab y Abiú. O tenemos la opción de acercarnos a Dios como a David. Salmo 51. ¿Qué dijo David? Purifícame con hisopo. ¿Qué más? Lávame, hazme puro delante de ti. A veces a la gente se le dice, no, solamente tienes que hacer una oración. Y en mí a veces lo que me molesta, y a veces menos mal esto ha pasado un poco, es que tenemos a Cristo esperando, no tienes que esperar a la puerta. No, déjame hacer mis cosas primero, Jesús. Siendo que nosotros somos los que estamos desesperados, hermano, los que necesitamos a Cristo. No es Cristo que nos necesita a nosotros. Por eso que David entiende, purifícame por favor, dame un nuevo corazón. Por eso que después dice ahí, crea en mí, ¿qué cosa? Entonces, hermano, querido amigo, si usted entiende que usted no tiene la justicia frente a Dios y que la ira de Dios está sobre el hombre que no cree en Dios, ¿qué podemos pedir? Misericordia al Señor, pero entendiendo, hay cosas que yo no entiendo. ¿Será que tengo un corazón nuevo o no tengo un corazón nuevo? ¿Por qué se me hace tan difícil entender la Escritura? Pablo dice, el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. En muchos casos, hermano, hay gente que no entiende la Escritura porque simplemente no ha nacido de nuevo. ¿Qué debemos pedir? Seamos como David, hermano. Pidamos que Dios nos dé un corazón nuevo. El llamado del autor de Hebreos no es difícil, no es exclusivo, es para cualquiera. Pero si se da cuenta, no cualquiera va a reunir estas condiciones. Oremos. Señor, te doy gracias por tu palabra. Ella nos invita, el autor de Hebreos nos invita a acercarnos a Dios. En un mundo que está patas para arriba, un mundo hipócrita, de doble estándar, en un mundo donde no se sabe lo que se cree o se cree lo que se quiera creer, un mundo liberal totalmente. Tú nos enseñas en tu palabra que debemos acercarnos a ti con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, saber en qué hemos creído. Juan en la mañana aprendíamos, en esto sabemos que somos y que tenemos vida eterna. Purificados los corazones de mala conciencia. A veces nos perseguimos y tenemos un falso pietismo, una falsa espiritualidad, Padre. Pero tú nos pides que nuestra conciencia esté sana, purificada nuestra conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El agua pura es tu palabra, Señor, que nos puede dar un nuevo corazón para amarte, para abrazarte y para obedecerte. Ayuda a mis hermanos esta tarde que ellos puedan entender, Señor, qué es lo que tú pides, qué es lo que requieres de nosotros. Ayúdanos a vivir esta semana, Señor, como tú lo demandas, Padre, obedeciendo tu palabra y demostrando que tenemos un gran sumo sacerdote y que por eso podemos acercarnos a Él sin culpa. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús.
Amén.